Y quería tomarme un momentito porque hoy hablamos de nueva nomenclatura y también para los medicamentos ha habido un cambio, que ya no son antiepilépticos, sino anticrisis, por el concepto de que en realidad no son moduladores de la condición, sino tratan el síntoma. En la Universidad de Nueva York, donde yo he estado toda mi carrera desde que me entrené hace unos 30 y tantos años, he tenido mucho interés en los desarrollos de nuevos fármacos, por lo que hablábamos esta mañana. En realidad no hay un fármaco universal, no hay un fármaco que sea bueno para todos, pero mientras más opciones tenemos, también me siento más entusiasmada porque veo que la generación de ustedes, los jóvenes, están muy cómodos con los fármacos anticrisis nuevos. Entonces, anoche alguien me comentaba que ahora estamos viendo mucho uso de la cosamida, el Vibraxón y demás de nuevo inicio, y yo pensaba que algo tiene que ver con la generación, porque ustedes crecieron con estas moléculas en su día a día. En cambio, estamos dejando fármacos que eran más tóxicos en los años pasados. En realidad no tengo nada que hacer de disclosure, pero todo el mundo sabe que yo hago investigaciones clínicas y desarrollos de medicamentos. Me parece que los fármacos no es la solución para todos los pacientes. Hay pacientes que tienen condiciones quirúrgicas, que son las malformaciones de la corteza, hay pacientes que tienen problemas que son de antiinflamatorio, como son las encefalitis autoinmune. Entonces tenemos que pensar un poco en esa sombrilla y nada más estamos tratando síntomas, y en esa sombrilla que llamamos epilepsia hay tantas causas, y por eso hoy en día estamos muy interesados en los desarrollos de la genética en la neurología para llevar terapias dirigidas que nos ayuden a cubrir ese 30% de pacientes que todavía tenemos que no responden a los fármacos anticrisis que están disponibles. Bueno, ¿qué hay de nuevo? Yo hablé un poco de la neuromodulación y me parece que ya no del futuro, sino de ahora. El estimulador del nervio vago entró en el 1998, en el 2014 tuvieron el RNS, que es el que responde, graba, y el mayor beneficio, en mi opinión, es que es tener un encefalograma constante 24 horas al día por todos años. Entonces la cantidad de información que uno puede usar para tener ese paciente mejor cuidado es increíble. Y claro, el DBS, que no graba, pero el DBS es para pacientes que no podemos localizar en 2 focos. Las terapias dirigidas, los nuevos medicamentos que nos hayan puesto un poquito más excitado de que ya no es la frustración, sí tenemos más medicina, pero no estamos moviendo esa aguja. En realidad, el desarrollo de medicamentos que sean modificadores de la causa de la epilepsia es lo que va a mover el campo de la epilepsia. Buscar si es específico para un síndrome genético, un fármaco específico que nos ayude para unos pacientes que no responden a nada por los múltiples tipos de crisis y demás. Eso es lo que nos va a ayudar a cambiar. Es mucho lo que estamos tratando de modular. Yo siempre que doy esta charla me siento muy humilde en decirle que cuando hacemos un desarrollo tan complejo para una molécula, estamos tratando de modular tantas cosas, y no solamente son los canales, es la vesícula presináptica, todo lo que tiene que ver con inhibición y todo lo que tiene que ver con excitación. Así que no es tan simple dar una charla que incluya todo, y humildemente le digo que en esto llevo bateando hace muchos años y todavía no siento que hemos cambiado grandemente lo que queremos hacer. Seguimos con el cuento de la monoterapia, la politerapia, y los fármacos nuevos se prestan mucho para unirse unos al otros porque no son inductores fuertes del sistema hepático P450, no son
adheridos a la proteína con gran poder, así que los fármacos anticrisis nuevos como son el Vibraxón, la cosamida, otros que tienen esa capacidad de usarse en politerapia pueden ser muy efectivos. Entonces ya cuando estamos de 1, de 2, de 3 monoterapia, yo creo que vale la pena parar a la segunda monoterapia y decir, este chico necesita algo más, que tal vez en la terapia adyuvante le podamos ofrecer. Y de ahí inmediatamente la clasificación es lo más importante, porque se pueden pasar toda la vida dándole medicamentos que no van a ser efectivos para una epilepsia generalizada si el origen es focal. O sea que en mi opinión la electroencefalografía y el video monitoreo es la única manera que podemos hacer éxito con los fármacos que elegimos. Me parece tan importante decir que 25% de todos los pacientes que vienen a ser evaluados por un epileptólogo no tienen epilepsia. ¿Qué le parece? 25%. Así que si usted no tiene un video, si no lo ha caracterizado, si no tiene la encefalografía que vaya con eso, hay que parar y hacer ese gran esfuerzo para ver qué exactamente es lo que estamos tratando. Y por eso los seguros han sido un poco más flexibles con esto de la videoencefalografía, porque es más costoso tener un paciente sin clasificar, que toda la vida vaya a la sala de urgencia, que tome todos estos fármacos, que no tenga epilepsia, a tener un paciente que lo clasifiques y veas si es un candidato a la cirugía. Después de la segunda medicina, el segundo fármaco que no funciona, empieza a pensar qué más puedo hacer. Una imagen de gran detalle es crucial, porque eso nos va a abrir la ventana que en realidad es lo que estamos tratando. Y cuando el paciente no es un candidato para cirugía, ya tenemos las otras cosas como son la neuroestimulación, la dieta ketogénicos, más en niños. Entonces, ¿qué es nuevo? Yo creo que todo es nuevo todos los días cuando un paciente no está totalmente controlado. Las maneras que más yo estimulo a no solamente mis estudiantes, pero cualquiera que trabaje conmigo en colaboración tratando pacientes con epilepsia, es que tenemos que ver qué es el daño que estamos causando cuando un paciente no está adecuadamente controlado. La epileptogenicidad, que una crisis puede traer otra, el daño apoptótico, la generación de nuevos canales, de nuevos vehículos para crear más zonas ictales, es su responsabilidad. Es la responsabilidad de nosotros. Decirle a ese paciente, no es que te dé 1 o 2 al mes, venga más seguido, cámbiale el fármaco. Hay diferentes opciones, en realidad, porque mientras que esto va caminando, hay una zona, un periodo de preparación, pero cuando ese paciente ya llega a ser refractario, entonces tiene cambios cognitivos, tienes cambios de comportamiento, tienes cambios que impactan no solamente la calidad de vida de ese paciente, sino todo el mundo que está en esa casa, y ya estamos hablando de epilepsia crónica refractaria. Y un poco así complejo, lo que estamos modulando no es tan simple. No era antes, hablamos de GABA, de glutamato, ahora estamos hablando de una complicidad enorme y que los nuevos fármacos nos ofrecen la oportunidad. Por ejemplo, hoy le voy a hablar un poquito de la modulación de la serotonina, que es un mecanismo único. Otros medicamentos estamos mirando canales de potasio. Entonces ya no estamos en el mismo cuento. Estos son cambios estructurales en animales que existe a la mano derecha normal y la mano izquierda, o no, a su derecha, los de un espécimen que ha tenido muchas crisis repetidas. O sea, cuando hablamos de que epilepsia es una condición progresiva, no es cuento, hay evidencia clínica, tanto como científica, de lo que pasa con esos cambios después que hay tantas crisis. Entonces, cuando yo empiezo a elegir una medicina, yo quisiera que
alguien me explicara si es diferente. Todos los pacientes lucen igual. Un paciente que debutó, y ahí empezamos. Los pediatras, y yo después cuando vengo, que los heredo en la edad adulta, ¿cómo son? O sea, yo lo que pienso que ahora vamos a querer tener esto. ¿Cuál es el paciente que mejor sería tratado con el fármaco X? Entonces sería muy bonito tener un perfil, pero no lo tenemos todavía. Pero la genética nos está ayudando a seleccionar mejor esos pacientes, de que este paciente con tal perfil y tal síndrome es un paciente que va a desarrollar mejor en el topiramato, que este paciente con este perfil, con este síndrome y esta genética le va a ir mejor con una modulación del calcio o no con una modulación de sodio. Todo lo que sabemos, aplicarlo más dirigido. Ese paciente va a ser un mejor paciente para brevoteracetam o glacosamida. No, ese paciente puede mezclar mejor. ¿Me explico? La lista continúa creciendo, pero yo quiero que todo el mundo se sienta cómodo con un concepto. El concepto de que no tenemos que pasar por los fármacos antiguos para poder hacer lo nuevo. Eso está claro. En algunos países existen guías que tiene que el paciente demostrar que no fue controlado con la medicina 1, 2 o 3, y entonces las guías, entonces ahora puede usar lo nuevo. En realidad estamos tratando de alejarnos de ese concepto. Ahora el concepto nuevo es ¿qué tiene el paciente? ¿Cuál es la clasificación? Exactamente cuál es el síndrome, cuáles son las comorbilidades y cómo vamos a poder ayudar a ese paciente cuando se seleccione cualquiera de estas fármacos. La lista va a seguir creciendo. Le cuento que hoy le traje un poquito de un sabor de lo que estamos haciendo, pero la lista sigue creciendo porque seguimos entendiendo mejor por qué los fármacos anticrisis anteriores no funcionaron para un grupo grande. En el 2015 el espacio estaba tan congestionado que era como que ¿a dónde empiezo yo? ¿Cuál fármaco acepto para hacer el ensayo? En mi ensayo, parte de mi trabajo de ensayos clínicos, porque habían demasiado, pero hay muchos de estos que se han ya aprobado, como el Epidiolex, que es el CBD, como la Fenfluramine, que es la Fintepla, el Cenobamate. Entonces ya esta lista va disminuyendo y tenemos una lista que luce un poco diferente. La indicación es clave. ¿Cuál es el tipo de paciente que se puede mejorar con este fármaco? Yo creo que la epilepsia focal sigue siendo la que más vemos o la más difícil de tratar, y todo el mundo trata de desarrollar todos estos fármacos para cubrir un amplio espectro, porque hay pacientes que no son tan fáciles de clarificar el diagnóstico y de clasificar. Entonces la lista es ambiciosa, pero creo que síndromes como la esclerosis tuberosa, ahora tenemos el everolimus, que está aprobado no solamente para disminuir los tubers, el SEGA, las lesiones de angiolipomas, sino está aprobado para las crisis también. ¿Ok? Entonces ya creo que estamos evolucionando. Ese es un buen ejemplo de una terapia dirigida específica a un síndrome. Algunos de los fármacos nuevos que ustedes crecieron con ellos, como el brivaracetam, ha estado con nosotros en Estados Unidos desde el 2016. Creo que la característica más acogedora es que se puede usar con cualquier fármaco. No tiene inducción, poca adherencia a la proteína, una efectividad inmediatamente que empiezan a titularnos. 50 miligramos, 2 veces al día, y puede tener un éxito tan significativo que la mayoría de los pacientes no tienen que moverse de esa dosis. El mecanismo de acción similar al levetiracetam en la vesícula presináptica, pero no actúa en la modulación del calcio, que es lo que lleva a tener un bloqueador de AMPA. Tal vez, esto es la razón por la que vemos menos toxicidad psiquiátrica con brevitiracetam comparado con levetiracetam.
Entonces, en pacientes que fueron muy bien tratados, pero tuvieron efectos secundarios, ahí vale la pena considerar brevotiracetam porque ese mecanismo le ha ayudado. En pacientes de nuevo que debutan, podemos usar el brevotiracetam. El mecanismo de acción muy importante. Creo que la evidencia es muy clara que la dosis de inicio, el primer día, la primera dosis, nos puede llevar a cubrir una cantidad grande de pacientes y que en realidad no cambió tanto cuando se subió la dosis. Yo sé que el perfil de farmacokinético de los medicamentos no es tan interesante para los pacientes, pero sí para nosotros, específicamente en los pacientes adultos, aquellos mayores de 50 años que toman diferentes fármacos para diferentes condiciones. Creo que esto es un atractivo específicamente para esta molécula. El perfil de incidencia de problemas de depresión y agitación es muy tolerable, muy interesante, creo que vale la pena mirarlo ahí. En conclusión, esto es una molécula diferente que el levetiracetam. Hay muchas personas que dicen, no doctora, pero él no le fue bien con LEV. Pero en los estudios clínicos, los pacientes que entraron a ese estudio eran pacientes, muchos de ellos que habían fallado terapia con levetiracetam. Así que para enfatizar, creo que es una buena opción para empezar, para rotar o para pacientes que no han respondido a otro tipo de tratamiento. La afinidad de esta molécula y la capacidad de cruzar la barrera hematoencefálica es impresionante y tal vez por eso la capacidad de ser efectiva en la primera dosis y no tienes que esperar como otros fármacos que es la lamotrigina, en donde tienes que esperar mucho tiempo para llegar a una dosis efectiva. Entonces, ahí vamos. La lacosamida es una tremenda opción, es una molécula que ya llevamos mucho tiempo con ella desde el 2009, en donde inicialmente fue aceptada para la epilepsia focal y ahora tenemos la indicación para la epilepsia generalizada. Entonces eso nos da una gran opción. Inicialmente era para pacientes de 17 años y demás, pero ahora la podemos empezar en la edad pediátrica. Muy importante. También tiene una adherencia a la proteína muy baja. No es un inductor del citocromo P450, pero sí se afecta con los inductores. Si un paciente está en carbamazepina, la dosificación de la lacosamida va a tener que ser más alta. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, creo que es una buena opción. También con un perfil de tolerabilidad muy bueno, pero muy bueno, y pacientes pueden usarlo desde el principio, no tenemos que rotar o usarla en terapia adjuvante. Eso yo creo que es algo que es como que un tema bien importante para nosotros. Cuando se titula a 400 miligramos, podemos ver una efectividad añadida. Esto es muy impresionante para mí, porque en realidad a mi paciente no le interesa estar mejor 50% del tiempo. Los estudios enseñan la efectividad de 50%, pero a ellos lo que les interesa es estar libre de crisis. O 75% todavía no puede manejar, todavía no puede hacer un trabajo que tenga riesgo o hacer unas actividades que le pueda causar un accidente si están trabajando, si están teniendo aunque sea una crisis al año. Sí que es importante. Una pregunta que siempre me hacen, doctora, ¿cuál es la mejor combinación? En realidad no hay ninguna que sea mejor. La línea de color naranja habla de la efectividad después del paciente entrar a los estudios y todas enseñaron una adición, un beneficio a usar la lacosamida con la droga de base que ellos tenían. Así que en realidad no tengo algo maravilloso que decirle, no es como cuando yo hablo de la efectividad de la lamotrigina con el ácido valproico,
que a todo el mundo le digo, un paciente nunca es refractario hasta que usted no use esa combinación, porque es muy sinergética. Pero con la cosamida vimos efectividad con todos los pacientes. Esta es la tabla que si alguien quiere acordarse de una cosa que yo digo hoy, esta es la que yo quiero que se acuerde, porque sus pacientes quieren estar libres de crisis. Entonces, la última línea habla del cenobamato. Ustedes no tienen el cenobamato aquí, pero como a mí me gusta siempre hablar de lo que va a venir porque va a venir pronto. El cenobamato es una molécula que la tenemos desde el 2020. En el medio de COVID fue que introdujimos esta molécula en el mercado de Estados Unidos y hizo así. ¿Por qué? Porque el número de pacientes libres de convulsión es impresionante, 18% en algunos estudios. ¿Qué quiere decir eso? Que sobrepasa todo lo que ustedes conocen. Me parece interesante porque no fue tan fácil desarrollarla porque sí tiene una incidencia más considerable de alergias, de hipersensitividad. Y la manufactura fue genial. Ellos han desarrollado una manera de organizarlo para que esa esposa o mamá o quien sea no tenga que estar diciendo, le voy a dar 12.5 por 2 semanas, después 25. No, ya viene en una tarjeta que está predosificada. Por 2 semanas toma 12.5, 2 semanas más 25. La segunda tarjetita es de 50 y 100. Genial, porque el paciente ahora no puede decir, no me acuerdo cuánto era que me tocaba hoy, sino que se le hizo fácil. Ahora, esto es muy importante para mí porque en cambio todos los fármacos tenemos que ver cuánto tiempo me va a tardar a mí para que este chico esté controlado. Y entonces con el cenobamate es lento, le llamamos Xcopri en Estados Unidos, no sé cuál va a ser en Latinoamérica el nombre del Xcopri, pero vale la pena ver la incidencia de 100% de reducción de todas las crisis. YKP 3089 era el número que se le dio antes de que tuviera nombres en los ensayos clínicos. Así que les quiero dejar el sabor que lo mejor todavía no ha llegado, que lo que tenemos nuevos como son la lacosamida, la brivaracetam, son medicamentos más fáciles de usar, libres de esa dificultad de tener que manejar efectos secundarios. En cenobamate, en realidad, el problema número 1 es que todos tienen que estar bien entendido de que esto no lo van a dosificar rápido, le va a tomar meses en hacer esa transición. Lo bueno es que es muy eficaz el cenobamato, la tolerabilidad súper, pero hay que ir bien lento. Bueno, nos vamos al Fintepla. Fenfluramine. Estoy seguro que ustedes están familiarizados con el fenfluramine porque fue un compuesto que se usó para perder peso en los años 70 y entonces era una combinación que incluía fenfluramine y desarrollaron algunos pacientes grosor de las válvulas anatómicas en el corazón y por eso se quitó de uso clínico en los Estados Unidos. Entonces resulta ser que es muy eficaz para el síndrome, uno de los síndromes más difíciles que es el de Lennox-Gastaut y el síndrome de Dravet. Entonces para pacientes en la edad pediátrica es un tiro, pero tienen que tener un programa en donde se inscribe el paciente y se le da seguimiento de la anatomía del corazón cada 3 meses. Es muy fácil de usar le llamábamos, creo que es el programa en donde puede usted seguir, pero es una terapia muy efectiva para estos pacientes. Y hablaba la doctora Robles de la mamá que inmediatamente que usted le diga, señora, tiene que hacerle un eco cada 3 meses, la mamá decir, esa no. Pero los niños que tienen las crisis, que se caen, que se dan golpes, que pierden dientes y demás, este riesgo que es minúsculo, mientras más lo usamos en la población general, más vemos que es más una mala reputación que un problema clínico. Así que acuérdense de esa
medicamento fenfluramine, para especialmente en la edad pediátrica, es fenomenal. Sí, solamente tenemos que tener este REMS, que es el estudio que nos ayuda a darle seguimiento. Entonces he hablado hoy de drogas que son revolucionarias, diferentes, que manejan, por ejemplo, la Fintepla, se me olvidó decirle, que maneja la modulación de la serotonina, diferente que otros mecanismos que estamos acostumbrados a ver. La revolucionaria versus la evolucionaria, que sería el levetiracetam, y ahora el mejor o el diferente con menos perfil psiquiátrico, que sería el viveracetam. Everolimus, hablamos una terapia dirigida revolucionaria, porque ustedes saben, este compuesto empezó en el mundo de la oncología para disminuir los tamaños de los angiolipomas de riñón, de la cara, también los SEGAS, que son los tumores asociados al síndrome de tuberosis esclerosa, y ahora vemos que esos chicos tenían una reducción significativa en la frecuencia de las crisis, y por eso el FDA lo aprobó, porque la meta es la misma, 0 convulsiones. Estar libre de convulsiones es lo único que estamos aquí tratando de lograr, por lo que hablamos esta mañana. Muchas gracias.